Capítulo 9, Volumen 1, 9, Retenedor Militar. En el octavo mes del 19º año de Xiande, Southern Chu se alió con Great Yong. En nombre de Great Yong, el príncipe de Qi juró un juramento sagrado. El príncipe de De, Cao Hui, fue nombrado comandante en jefe. Recibiendo la orden, partió hacia la batalla. Antes de partir, Cao Hui nombró a Jianche como retenedor militar para que sirviera como consejero en asuntos militares. Preocupado de que la autoridad del príncipe de fuera demasiado grande, el rey también ordenó al eunuco de la corte, Wang Hai, que supervisara el ejército. Registros dinásticos de Southern Chu, biografía de Jian Suiyun. Maldito Cao Hui. Realmente quería que sirviera en el ejército. Originalmente tenía la intención de pedir ayuda a otros, pero Cao Hui ahora ocupaba un puesto de alto rango como comandante en jefe. Solo pude contener mis lágrimas mientras entregaba mis deberes en la Academia Hanlin a otro, uniéndome al ejército que se dirigía al oeste para invadir Shu. Sin embargo, me consoló la noticia de que Xiao Xunzi también acompañaba al ejército. Justo antes de partir, el rey envió a Wang Hai, un supervisor dentro de la oficina de ceremonias, para supervisar el ejército. Aunque el uso de eunucos para supervisar el ejército era una señal de que Southern Chu finalmente caería, estaba feliz porque Xiao Xunzi formaba parte del séquito de eunucos de Wang Hai. No pude evitar agradecer a los cielos por sus bendiciones. Con la protección de Xiao Xunzi, probablemente no tendría que enfrentar ningún peligro. Pero sería mejor si pudiera encontrar algunos guardias para protegerme también. Estaba preparado para discutir este asunto con Xiao Xunzi. Después de haber identificado a algunos candidatos, Xiao Xunzi probaría sus habilidades. No tenía intención de ser custodiado por personas inútiles. Para esta invasión de Shu, el ejército de Chu del Sur se dividió en dos. Un ejército viajaría por el río Yangtze a través de las tres gargantas bajo el mando del marqués que suprime tierras lejanas, Lu Xun. El otro ejército sería comandado personalmente por el comandante en jefe, Cao Hui, y viajaría por tierra a la prefectura de Bea. Los dos ejércitos se encontrarían en Luochen. Como servidor del príncipe de, naturalmente acompañé a su ejército. Pero aún guardaba rencor. Me mantuve oculto en el carruaje del supervisor del ejército, Wang Hai, durante todo el viaje. Wang Hai era un compañero de clan del eunuco Wang, quien supervisaba los repositorios de libros del palacio. Me trató bastante bien, mencionando constantemente cómo el eunuco Wang se había beneficiado enormemente de las píldoras medicinales que yo había preparado para él. Entendiendo su intención, accedí a ayudar a Wang Hai a preparar uno o dos tipos de píldoras medicinales para su uso personal. Xiao Xunzi nos atendió obedientemente. Muy satisfecho con Xiao Xunzi, Wang Hai sonrió y dijo: ¿Este pequeño es el humilde sirviente salvado por mi señor Xuanyuan? Todo en Xiao Xunzi es bueno, excepto por un asunto. Es trabajador, elocuente y letrado, pero no tiene voluntad de superarse. Otros humildes sirvientes competirían hasta el final por tareas y harían cualquier cosa para poder atender directamente al rey. En comparación, este pequeño está dispuesto a renunciar a ese tipo de asignación cómoda y acompañarme a sufrir dificultades en el ejército. No pude evitar mirar a Xiao Xunzi por un momento, sintiéndome culpable. Este pequeño siempre estaba pensando en mí. Obedientemente, Xiao Xunzi respondió: El eunuco no debería decir esas cosas. Gongong y el eunuco Wang están relacionados. En circunstancias normales, cuando ves a este humilde sirviente, generalmente le otorgas recompensas. Esta vez, Gongong ha recibido la atención del rey y ha sido nombrado supervisor del ejército. Una vez que ganemos y regresemos a la capital, ese tipo de servicio meritorio será recompensado. Al mismo tiempo, yo también seré recompensado. De lo contrario, porque la gente dice que se puede encontrar riqueza y honor en el peligro. Wang Hai sonrió ampliamente, casi hasta el punto en que sus ojos estaban cerrados. Justo cuando los tres estábamos disfrutando de la conversación, un ordenado se acercó al frente del carruaje. Gritó: Jian Daren, el príncipe te ha convocado para discutir asuntos oficiales. No tuve más opción que salir del carruaje. De uno de los guardias del palacio que acompañaba a Wang Hai, tomé las riendas de un caballo. Después de subir, cabalgué inexpertamente hacia adelante.
Mi habilidad para montar no era tan buena y la aprendí de manera apresurada y en pánico. Con dificultad, llegué junto a Zhao Hue montado a caballo. Juntando mis manos, saludé al príncipe. Vuestra Alteza, este humilde funcionario ha llegado según su convocatoria. Al ver la figura lamentable que hacía en el caballo, Zhao Hue sonrió y dijo: Jian Daren, deberías aprender a montar correctamente. De lo contrario, te resultará extremadamente difícil seguir al ejército. Casi rechiné los dientes. No es que quisiera acompañar al ejército. Pero como era un subordinado, solo podía bajar la cabeza y responder respetuosamente. Este humilde funcionario hará lo que usted ordene. ¿Hay algo que este humilde funcionario pueda hacer? Espero las órdenes de Su Alteza. Lentamente, Zhao Hue permitió que su caballo comenzara a avanzar, indicando que yo debía seguir. Nervioso, insté a mi caballo a seguir. Después de haber avanzado una cierta distancia lado a lado, Zhao Hue preguntó: ¿Jian Daren todavía guarda rencor contra este príncipe? Fingí una sonrisa y respondí: este humilde funcionario no se atreve. Este humilde funcionario es pagado por el sur de Chu. ¿Cómo me atrevería a rechazar la orden del gobierno? Sonriendo irónicamente, Zhao Hue continuó: No es que este príncipe desee dificultarle las cosas a Daren. Para esta campaña contra Su, debemos obtener el mayor beneficio pagando el menor costo posible. La guerra está dentro de la capacidad y el ámbito de este príncipe. No molestaré a Daren. Pero después de que hayamos pacificado Su, debemos llegar a un acuerdo con Great Young sobre la división de los despojos. Si en ese momento no tenemos a alguien como Jian Daren, que comprenda la realidad de nuestra situación, sagaz e inquebrantable, probablemente sufriríamos un desastre. Por lo tanto, solo puedo molestar a Jian Daren. Sintiéndome agraviado, pensé: son solo bandidos dividiendo los despojos. Probablemente no esperarás hasta que hayas ganado para dividirlos. Como si estuviera leyendo mis pensamientos, Zhao Hue continuó: Además, he visto la habilidad y sabiduría de Sire. Hue también desea escuchar tus enseñanzas y aprender. En este momento de calamidad para nuestro país, deseo que Jian Daren también dedique algo de tiempo a pensar en asuntos militares y contribuir a nuestro país. Al escuchar estas palabras, pensé profundamente y comprendí la verdad detrás de sus palabras. Como ya estaba acompañando al ejército, podría aprovechar la oportunidad para aprender sobre asuntos militares. Llegando a esta conclusión, me incliné profundamente, señalando que había aceptado su sugerencia. Sonriendo levemente, Zhao Hue azotó su caballo y se adelantó rápidamente. Mi propio caballo parecía querer seguir y retorcía su cuerpo de manera impaciente. Asustado, me balanceé de un lado a otro. Afortunadamente, uno de los guardias personales de Zhao Hue me ayudó a mantenerme estable. Ruborizándome furiosamente, le agradecí, jurando aprender a montar correctamente a caballo. Al dejar el pincel, me masajeé los hombros. Había estado ocupándome de asuntos militares desde que acampamos. Después de hablar con Zhao Hue, comencé a participar en el manejo de estos asuntos. No pasó mucho tiempo antes de que pasara de ser un completo novato a alguien hábil y experto. Aprendí cómo establecer un campamento, cómo organizar y estructurar un ejército, y cómo recompensar y castigar adecuadamente. Lo más importante era el manejo de documentos y la organización adecuada de informes de inteligencia. En comparación con mi trabajo en la Academia Hanlin, estos asuntos militares eran igual de difíciles. Entre los seguidores de Zhao Hue había un erudito confuciano procedente de Eisan llamado Rong Yuan, que era muy valorado. Frecuentemente estaría al lado de Zhao Hue ofreciendo sus consejos. Los demás asistentes se encargaban de estos asuntos tediosos. Mi participación redujo su carga de trabajo, especialmente porque pude familiarizarme rápidamente con su sistema de documentación. Confiando en mi memoria fotográfica y mi agudo juicio, rápidamente me convertí en alguien muy valorado, especialmente cuando se trataba de analizar informes de inteligencia. Originalmente solo querían que lo intentara, sin saber que el análisis de algunas piezas de inteligencia fragmentada era mi especialidad. No tenía que tomar notas, y sin importar cuán tediosa fuera la inteligencia, podía entender el contexto con solo leerla una vez. Como resultado, esos seguidores decidieron entregarme todo el análisis de inteligencia, pidiéndome que organizara los informes para que Zhao Hue los considerara.
Solo después de esto me convertí en uno de los asistentes más importantes de Zhao Hue, solo por detrás de Rong Yuan. Al mirar el color del cielo, me di cuenta de que la noche había caído hace mucho tiempo. Dado que el ejército aún debía marchar mañana, rápidamente recogí los informes de inteligencia organizados, preparándome para entregárselos a Rong Yuan. Sintiéndome un poco sediento, tomé la tetera de la mesa. Ya estaba vacía. Sacudí la cabeza con pesar. En ese momento, escuché una ligera tos desde afuera de la tienda antes de que Xiao Sunzi entrara llevando una caja de comida. En un tono neutral, dijo: Jian Daren, el supervisor del ejército Wang sabe que estás ocupado con asuntos militares. Me ha pedido que te traiga algo de comida de medianoche y también quería agradecerte por proporcionarle la medicación ayer. Por el tono de voz de Xiao Sunzi, supe que había otras personas afuera de mi tienda. Sonriendo, respondí: Por favor, extiende mis agradecimientos al supervisor del ejército Wang en mi nombre. En realidad, el supervisor del ejército está demasiado acostumbrado a vivir en el palacio. Estos últimos días, ha estado exhausto y no ha podido dormir adecuadamente, lo que ha perjudicado su salud. La medicación que le proporcioné debería ayudar al supervisor del ejército a dormir y permitirle recuperar rápidamente su energía. Después de colocar la caja de comida en la mesa, Xiao Sunzi dijo: Daren, por favor come mientras la comida aún está caliente. Sacudiendo la cabeza, respondí: Primero necesito entregar algunos documentos. Deberías volver y descansar. Mañana, el ejército continuará avanzando. Xiao Sunzi me entregó un pequeño trozo de papel doblado antes de inclinarse y marcharse. Desplegando el papel, leí las palabras escritas. Es difícil ir y venir mientras estás en el ejército. Zhao Hue tiene numerosas habilidades marciales a su lado. Rong Yuan parece estar celoso de Daren. Hoy, le dijo a Zhao Hue que Daren es demasiado íntimo con el príncipe de Qi y probablemente esté coludiendo. Para estar seguro, no se debe permitir que Daren maneje asuntos militares importantes. Zhao Hue medio le creyó. Sonreí distante. Este tipo de situación era difícil de evitar. Mi repentina aparición no podía evitar preocupar a Rong Yuan. Sin embargo, no importaba si su calumnia tenía éxito. No estaba particularmente interesado en ser colocado en una posición importante por el príncipe de D. Salí de la tienda. Acompañado por un soldado asignado a mí, me dirigí a la tienda de Rong Yuan, entregando los documentos. Él los aceptó, hablando palabras de aliento como si confiara y me apreciara. Realmente era una cuestión de no juzgar un libro por su portada. Suspiré en mi mente mientras salía de su tienda. Afuera, el clima estaba frío. Después de medio mes de avance, el ejército llegó a la frontera del reino de Shu. Nuestros asedios posteriores tuvieron éxito. Pero después de 10 días, llegamos a la prefectura de Bea. Originalmente, sospechaba de lo débiles que eran las defensas de Shu. Más tarde, aprendí que Shu no tenía suficientes tropas para defender en todas partes y solo podía guarnecer fuertemente áreas importantes donde había terreno accidentado o pasos de montaña. En cuanto a la prefectura de Bea, era la primera barrera importante de nuestro ejército. Después de la prefectura de Bea había un camino difícil y peligroso con 20 pasos, todos ellos fácilmente defendibles y difíciles de atacar. La verdadera guerra comenzaría pronto. El 23º día del 8º mes, el ejército de Chu del Sur llegó ante la ciudad de la prefectura de Bea. Montando un caballo dócil especialmente elegido por el príncipe de D, consideré las altas y anchas murallas de esta ciudad prefectural. En las murallas, había un mar de espadas y lanzas. Un número incontable de soldados de Shu, todos solemnes, se encontraban sobre las murallas. Con solo una mirada, pude decir que eran un ejército de élite. Sosteniendo las riendas de su caballo, el príncipe de D se encontraba al frente del ejército de Chu del Sur, calculando la mirada hacia las murallas de la ciudad. Arriba, en medio de los soldados, se encontraba un general vestido con armadura roja. Por lo que pude ver, concluí que tenía alrededor de 50 años. Tenía una apariencia audaz, era de baja estatura y tenía una barba que cubría su mentón y labio superior. Esa persona gritó en voz alta: Chu del Sur y mi reino de Shu son aliados. Porque han roto esta alianza sin razón y han venido a atacarnos. El príncipe de D rió levemente antes de responder en voz alta:
El reino de Su tiene un pequeño territorio y establece un régimen independiente. Hoy, Gretyeong ha establecido su imperio en las tierras centrales y sin embargo, Su se niega a rendir homenaje. ¿Cuáles son sus intenciones? Michu del Sur es un vasallo de Gretyeong y ha recibido la orden de atacar. Primero, estoy siguiendo las órdenes del emperador. Segundo, he venido a vengar los años de abuso de Su. Escuchen bien, guerreros de Michu del Sur. El reino de Su se aprovecha de su geografía ventajosa para maltratar constantemente a nuestros ciudadanos fronterizos. Utilizan el comercio para subir unilateralmente los precios y saquear el dinero perteneciente a nuestro pueblo. Hoy, Michu del Sur ha levantado este ejército y ha venido a derrotar a Su y vengarse. Después de que terminó de hablar, levantó su látigo. El ejército de Chu del Sur gritó con una sola voz y los tambores retumbaron como truenos. Una unidad de 1000 hombres comenzó a gritar y avanzar. Cada soldado llevaba una espada y un escudo, protegiendo las escaleras mientras se dirigían hacia las murallas de la ciudad. Aprovechando el hecho de que los arqueros en la muralla no podían disparar directamente hacia abajo, los soldados de Chu del Sur rápidamente colocaron las escaleras contra la muralla y comenzaron a trepar. Otros 20 o 30 soldados empujaron un ariete frente a las puertas de la ciudad y comenzaron a golpearlas. Después de solo unos pocos golpes, los tambores en lo alto de las murallas de la ciudad sonaron y una ola de troncos de árboles y rocas comenzó a caer. Las escaleras y el ariete fueron destruidos, haciendo que varios soldados de Chu del Sur cayeran desde una gran altura, sus cuerpos se estrellaron. Me puse nervioso cuando vi esto. Pero vi que otros, el príncipe Dede, los generales y los demás sirvientes, permanecieron tranquilos y calmados sin signos de nerviosismo. Poco después, se golpeó un gong para señalar la retirada y los soldados atacantes regresaron gradualmente. Había estado observando cuidadosamente. La gran mayoría de los soldados ni siquiera habían comenzado a trepar las escaleras. Como resultado, el número de muertos y heridos fue mucho menor de lo que pensaba. Después de un rato, el ejército de Chu del Sur lanzó un segundo ataque, mientras la guarnición de la ciudad comenzaba a repelerlos. En este día, el ejército de Chu del Sur lanzó 20 ataques, pero todos fueron a medias. La guarnición también fue extremadamente cautelosa y no utilizó de manera derrochadora todas sus rocas y troncos de árboles. A medida que se acercaba el anochecer, el ejército de Chu del Sur lanzó un feroz ataque que parecía imparable. Los soldados treparon valientemente las escaleras y lograron ganar un punto de apoyo en las murallas de la ciudad. Comenzó una batalla sangrienta en las murallas de la ciudad, pero al final las fuerzas de Chu del Sur fueron rechazadas. Observando todo esto, mi mente quedó perturbada. Los ataques de hoy probablemente nos habrían costado 2 o 3 mil hombres. Aunque nuestras pérdidas no fueron pesadas, ese tipo de manera temible e imponente me dejó perturbado. Esa noche, me revolví inquieto en la cama. Las pérdidas por el asedio solo aumentarían y se volverían más pesadas. Había aprendido que había muchas más murallas de la ciudad que debían ser tomadas. Si cada ciudad requería un gran número de bajas, el resultado final sería extremadamente miserable. Al día siguiente, el asedio fue extremadamente amargo. Justo después de que saliera el sol, los soldados empujaron varias docenas de catapultas. Con una orden, comenzaron a disparar enormes rocas contra las murallas de la ciudad. Como las murallas de la prefectura de Bea eran altas y gruesas, no se sacudieron. Sin embargo, las rocas trituradas y rotas comenzaron a volar por encima de las murallas de la ciudad, y los gritos de la guardia de la ciudad comenzaron a vacilar. Retirando mi mirada, vi cómo las enormes rocas aplastaban y destrozaban a innumerables defensores. Vi a los defensores desafiar las rocas voladoras para devolver el fuego. Las catapultas en la muralla de la ciudad eran extremadamente poderosas. Aunque era difícil apuntar, las rocas que dispararon solo destruyeron la mitad de nuestras catapultas, pero también infligieron terribles pérdidas a nuestros soldados, aplastando y aplastando a muchos hombres. Los cadáveres comenzaron a acumularse. Aunque la batalla entre las catapultas duró solo unos 30 minutos, mis manos y pies ya estaban congelados. Sangre y carne llenaron mis ojos. Mi vista era demasiado buena, incluso veía las expresiones sombrías y lamentables en el rostro de los soldados mientras morían. Probablemente como resultado de la falta de suficientes rocas, la velocidad de disparo de las catapultas disminuyó antes de detenerse por completo. Las tropas de Chu del Sur empujaron torres de asedio y llevaron escaleras mientras renovaban el ataque.
Aunque las torres de asedio eran más bajas que las murallas de la ciudad, eran lo suficientemente altas como para detener el fuego de retorno de la muralla. Innumerables flechas volaron por el aire en hermosos arcos antes de atravesar carne y sangre. La sangre de ambos bandos comenzó a mezclarse en la muralla de la ciudad. A medida que los soldados de Chu del Sur atacaban, se encontraron con aceite y calorías. Justo cuando los soldados de Chu del Sur, presionados, comenzaron a caer, apareció un número incontable de antorchas en la parte superior de la muralla de la ciudad y fueron arrojadas hacia abajo. El área debajo de la ciudad se convirtió en un mar de fuego. Solo un pequeño número de soldados ágiles lograron escapar, mientras que todos los demás quedaron rodeados por las llamas y murieron quemados. La escena fue espantosa. Los gritos miserables de aquellos atrapados dentro fueron estremecedores. Al ver esto, realmente odiaba que mis sentidos fueran tan agudos. No lo soportaba y solo pude girar mi caballo y cargar hacia atrás. Encontré un área apartada y vomité hasta que sentí el sabor de la bilis en mi boca. Cuando me enderecé, vi a un Xiaosunzi blindado parado frente a mi caballo. Me entregó una cantimplora de agua para que enjuagara mi boca. Después de que mi estado de ánimo se calmó, pregunté: ¿por qué viniste? ¿No deberías estar acompañando al eunuco Wang? En voz baja, Xiaosunzi respondió: Le dije al eunuco que no quería saber cómo se veía la guerra, así que vine a echar un vistazo. El eunuco Wang también estaba preocupado, así que aceptó mi sugerencia. Con temor persistente en mi voz, respondí sobre el campo de batalla distante. Es tan aterrador. Debería irme. Justo cuando estaba a punto de instar a mi caballo a avanzar, Xiaosunzi agarró las riendas de mi caballo y me detuvo. Darren, no debes hacerlo. Aunque soy ignorante, sé que si Darren actúa tan cobardemente ahora, nunca podrás mantener la cabeza en alto frente a los oficiales y soldados del ejército. Además, después de hoy, Darren aún puede tener que ir a la guerra. ¿Te esconderás cada vez? Me sentí avergonzado después de escuchar sus palabras. En comparación con Xiaosunzi, mi voluntad era mucho menos firme. Dándole una mirada de gratitud, insté a mi caballo de regreso al frente. Cuando regresé al lado de Zhao Jue, los oficiales y sirvientes que lo acompañaban miraron mi rostro pálido con aprobación. En un tono favorable, Zhao Jue comentó: Sui Yun posee un coraje amplio. Cuando este príncipe luchó por primera vez en el campo de batalla, mi respuesta ni siquiera se puede comparar con la tuya. Todo mejorará una vez que hayas experimentado numerosas batallas. Me incliné desde mi asiento sobre mi montura, preguntando: Su Alteza, este humilde oficial no entiende de asuntos militares, pero parece que nuestro asedio no está yendo especialmente bien, ¿verdad? Forzando una sonrisa, Zhao Jue estuvo de acuerdo. Tienes razón. La prefectura de Bea es una de las defensas estratégicas más importantes de Su. Su comandante es un buen general y sus soldados son valientes. Las defensas de la ciudad y los suministros son abundantes. Es difícil capturarla. Este príncipe está profundamente preocupado. Afortunadamente, las 20 o más ciudades siguientes deberían ser más fáciles. Entonces, en la opinión de Su Alteza, ¿cuánto tiempo tomaría capturarla? Continué preguntando. Después de algunos cálculos, Zhao Jue afirmó: Sería bastante bueno si logramos capturar la prefectura de Bea en medio mes. También hice cálculos. El avance de Great Yong desde el paso Yanping a través de Dongchuan para atacar el paso Jiamen también requeriría atacar numerosas posiciones difíciles. Pero Great Yong estaba bien preparado. Si nuestro Chu del Sur quisiera aprovechar la ventaja, debemos usar una estratagema. En mi mente, comencé a repasar la información que había leído anteriormente. ¿Cómo podríamos resolver el problema inmediato? No se me ocurría nada. Comencé a repasar la información sobre la prefectura de Bea una por una. Miré hacia la distancia, enfocándome en el general de armadura roja que daba órdenes en la muralla de la ciudad. Bajo sus órdenes, las defensas de la ciudad eran herméticas. Cada vez que las tropas de Chu del Sur mostraban una apertura, él la detectaba de inmediato y la explotaba sin piedad. Espera un momento, alguien que persigue de cerca y es despiadado. De repente recordé información sobre el comandante de la guarnición. Tian Wei, mantiene una disciplina militar rigurosa, es un comandante valiente y bueno, experto en defender ciudades,
capaz de defender como si fuera una montaña, especialmente hábil en atacar y asaltar campamentos enemigos. No es de extrañar que el príncipe de haya establecido las defensas de nuestro campamento de manera tan estricta y sólida. Nuestro oponente era alguien experto en asaltar campamentos. Lentamente, una astuta estratagema comenzó a formarse en mi mente. ¿Será exitosa? Después de pensarlo, espoleé mi caballo junto al príncipe e informé en voz baja mi plan. Al principio, el príncipe dudó, pero gradualmente se mostró intrigado. Después de un tiempo, sonrió ligeramente y asintió antes de ordenar a nuestro ejército que se retirara. El día más sangriento de la batalla por la prefectura de Bea llegó a su fin. Capítulo 10. Volumen 1, 10. Una campaña de Mili. Las palabras que le dije al príncipe fueron muy simples. Su Alteza, esta área está llena de montañas imponentes y crestas escarpadas. Seguramente debe haber caminos alternativos que podamos usar como desvíos. Incluso si no encontramos un desvío, podemos fingir que pretendemos rodear el paso, atrayendo al enemigo a la batalla. No tememos a los valientes y buenos combatientes. Solo tememos que defiendan obstinadamente la ciudad sin ninguna intención de salir. En lugar de seguir asediando la ciudad por la fuerza, sería mejor atraerlos. Además, como Tianwei es un buen comandante, es poco probable que esté dispuesto a simplemente defender la ciudad. Aunque solo di una idea, el príncipe como comandante experimentado, la entendió completamente de inmediato. Además, era imposible capturar la ciudad hoy. Era mejor regresar a nuestro campamento para discutir el asunto en detalle. Por supuesto, en la conferencia posterior, no dije nada. Todavía no estaba familiarizado con los asuntos militares. Solo era hábil en el análisis de inteligencia, confiando en la combinación de mi experiencia y conocimiento. Además, Ron Yuan ya estaba disgustado conmigo. Continuar buscando el protagonismo solo serviría para avivar las llamas de su resentimiento. Era mejor ofender a un caballero que ofender a alguien con un carácter vil. Recordaba muy bien este hecho. Pero estos sirvientes eran todos capaces. Hice una sugerencia simple y fueron capaces de considerar todo tipo de escenarios antes de corregir cualquier descuido. Propusieron 3 planes antes de finalmente llegar a una estrategia factible. Cuanto más los observaba, más los respetaba. Tal vez, como mi admiración era demasiado obvia, los otros sirvientes parecían avergonzarse un poco. Incluso las miradas que Ron Yuan me daba se volvieron más amables. Al día siguiente, el príncipe envió soldados en todas las direcciones para recolectar leña, tratando de encontrar una ruta alternativa. Luego ordenó que la mitad de los soldados restantes se quedaran en sus tiendas para descansar, mientras que el resto de los soldados se colocaron en formación frente a la prefectura de Bea, sin atacar ni retroceder. De vez en cuando, fingían un ataque. Tan pronto como la guarnición de la ciudad reaccionaba, se retiraban. Después de pasar el mediodía, los soldados que descansaban intercambiaban lugares con aquellos que estaban frente a la prefectura de Bea. En el tercer día, los soldados de Chu del Sur que fingían ataques a la prefectura de Bea comenzaron a estar ocupados. Si no estaban cavando trincheras, estaban entrenando y practicando para aflojar sus huesos y músculos. Además, los tambores de guerra del ejército fueron colocados frente a la ciudad. Los soldados golpeaban los tambores de guerra y gritaban cada hora. En el cuarto y quinto día, la guarnición se había vuelto cada vez más exhausta y adormecida. Aunque la prefectura de Bea era una ciudad estratégica importante que servía como puerta del reino de Shu, la ciudad solo tenía 10.000 defensores debido a las relaciones amistosas entre Chu del Sur y Shu. Como resultado, no había suficientes tropas. En el sexto día, las fuerzas de Shu dentro de la ciudad comenzaron a ponerse inquietas. También hubo buenas noticias en la búsqueda, ya que nuestros soldados encontraron un pequeño camino que nos permitiría rodear la prefectura de Bea. En este momento, comenzó la segunda parte de nuestro plan. El ejército de Chu del Sur comenzó a reunir a las tropas, preparando a los soldados de infantería y caballería como si estuvieran listos para lanzar otro asalto. La guarnición se puso nerviosa rápidamente y se podía ver a hombres adicionales en las almenas. Cuando cayó la noche, los soldados de Chu del Sur comenzaron a retirarse en silencio. Esto fue descubierto por los agentes de Shu.
Rápidamente llegaron a la conclusión de que Chu del Sur se estaba preparando para tomar un camino alternativo alrededor de la prefectura de Bea. Para los soldados de Su, que Chu del Sur tomara un camino alternativo era equivalente a cortar nuestra propia ruta de escape y línea de suministro. Pero Tian Wei poseía un temperamento ardiente y guerrero. La única razón por la que eligió defender estrictamente fue porque no tenía suficientes tropas. Chu del Sur tenía 50.000 soldados, y eran los mejores disponibles. Por lo tanto, la presión sobre Tian Wei era bastante fuerte. Los últimos días, había visto que algo estaba mal. Había discutido la situación numerosas veces con sus subordinados y todos creían que el ejército de Chu del Sur inevitablemente tomaría un camino alternativo alrededor de la prefectura de Bea. Algunos de los generales sugirieron que si Chu del Sur iba alrededor de la prefectura de Bea, tendrían que atacarlos por la retaguardia. Si el ejército de Chu del Sur fuera destruido, entonces los oficiales y soldados de la prefectura de Bea serían castigados. Esto dejó una sombra en los corazones de los defensores. Finalmente, Tian Wei dio la orden de atacar a las tropas de suministro de Chu del Sur, mientras que el ejército de Chu del Sur todavía estaba rodeando la prefectura de Bea. Para los 50.000 soldados de Chu del Sur que tomaban el camino lateral, su velocidad de viaje era bastante lenta. No pasó mucho tiempo antes de que Tian Wei alcanzara al ejército de Chu del Sur. Girando la espada ancha en su mano, gritó: Bandidos de Chu del Sur. ¿A dónde creen que van? Justo cuando él gritó, lideró a 5.000 jinetes cargando hacia la retaguardia del ejército del sur de Chu como una espada. El ejército del sur de Chu se dispersó y huyó. Tian Wei ordenó a sus subordinados que quemaran los carros de suministro. En un instante, las llamas estallaron por todos lados. En medio de las llamas, Tian Wei rió a carcajadas. Dio la orden de continuar el ataque, con la intención de derrotar por completo al ejército del sur de Chu. En ese momento, las tropas dispersas del sur de Chu revelaron una división de infantería con armaduras blancas, avanzando constantemente hacia Tian Wei. Tian Wei se puso frío, reconociendo a estas tropas como la guardia personal del príncipe de De, normalmente encargada de proteger el centro del ejército. Que estuvieran aquí era una trampa. Tian Wei examinó su entorno. Los fuegos que quemaban los carros de suministro ya estaban extinguidos. Detrás de la infantería que avanzaba, Tian Wei pudo ver una bandera con el carácter Zhao y un dragón bordado en ella. Tian Wei estaba ansioso y preocupado. Si esto era una emboscada, el único resultado sería la derrota. Pero pronto tuvo dudas. Los soldados frente a él eran la guardia personal del príncipe de De. Esto significaba que el príncipe de De probablemente estaba cerca y tenía la oportunidad de matarlo. Incapaz de resistir esta tentación, Tian Wei dio la orden de avanzar. Aunque la caballería de Tian Wei tenía la ventaja, la infantería del sur de Chu estaba entrenada para luchar contra la caballería. La primera fila se arrodilló y extendió las lanzas en sus manos hacia adelante para enfrentar a la caballería. Detrás de ellos, los soldados tensaron sus arcos y dispararon flechas. Aprovechando la estrechez del camino, lograron bloquear el ataque de Tian Wei. Después de luchar durante algún tiempo, Tian Wei vio que no podía ganar y ordenó una retirada. Las tropas montadas de Su pudieron liberarse y desengañarse rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que estuvieran lejos. Tian Wei se alegró. Esto era, al menos, una pequeña victoria. Justo cuando se habían retirado una docena de li, fueron atacados repentinamente por las fuerzas del sur de Chu desde ambos flancos. Atrapado en el medio, Tian Wei solo pudo ordenar a sus tropas que corrieran el riesgo y continuaran retirándose. Tian Wei tenía miedo. A lo largo de una docena de li, fueron constantemente emboscados por las tropas del sur de Chu. Aunque no había muchos soldados del sur de Chu, disparaban a los jinetes en retirada desde bosques densos o detrás de grandes rocas. Si esto no fuera un valle de montaña, es probable que los varios miles de caballería de Tian Wei hubieran sido aniquilados. Pasó más de una hora antes de que Tian Wei finalmente avistara la prefectura de Bea. Solo le quedaban 3.000 jinetes. Justo cuando llegó frente a la ciudad, Tian Wei vio la bandera rojo fuego de Su flotar desde las almenas, mientras que la bandera amarilla del dragón del príncipe de se izaba lentamente. Tian Wei observó cómo los soldados de Su en las almenas eran derribados. En medio del brillo frío de las espadas relucientes, Tian Wei vio a una persona que parecía estar completamente fuera de lugar. Esa persona, vestida con un conjunto de túnicas ligeras,
parecía ser un joven erudito y lo miraba directamente con ojos llenos de lástima. En medio de la sangre y las llamas, su ropa estaba impecable. Estaba de pie en lo alto de las almenas y parecía haber cierta distancia entre él y los otros soldados del sur de Chu. Casi parecía una aparición en el campo de batalla. Antes de que el asedio hubiera concluido, había subido a las murallas de la ciudad. Esta vez, bajo mi consejo, el ejército del sur de Chu había dejado atrás 10.000 hombres. Esto fue algo que se me ocurrió después de la conferencia mientras leía los manuales militares justo antes de quedarme dormido, y fue rápidamente aprobado por el príncipe de D. Mientras cavábamos trincheras, también cavamos varios agujeros grandes. Al mismo tiempo que fingíamos tomar un desvío alrededor de la prefectura de Ba, 10.000 soldados se escondieron dentro de los agujeros. Los agujeros estaban cubiertos con lona y tierra encima. Los agentes enemigos solo notaron que nuestros campamentos estaban vacíos y no notaron los agujeros que estábamos usando para esconder a los soldados. Después de que Tien Wei liderara su caballería fuera de la ciudad, aprovechamos la negligencia de la guarnición y lanzamos de inmediato un ataque. Los defensores complacientes fueron derrotados rápidamente. Escalé las almenas para presenciar la conclusión de esta batalla. Como originalmente estaba fuera de la ciudad con los otros sirvientes, fingí preocupación por la venganza que Tien Wei desataría con sus tropas sobre aquellos que esperaban afuera. Basándonos en esta razón, entramos a la ciudad bajo una fuerte escolta para protegernos de cualquier rezagado. Luego subí a las almenas con el pretexto de observar lo que sucedía afuera. Sonriendo, Xiao Zunzi envió a 2 guardias reales para que me siguieran. Aunque estos guardias reales estaban asignados para proteger al supervisor del ejército Wang Hai sabía que Xiao Zunzi era un hábil artista marcial y tenía una estrecha relación conmigo, por lo que estuvo de acuerdo. Según lo que Xiao Zunzi me contó, las habilidades marciales de estos 2 guardias eran mejores que el promedio y podrían protegerme hasta que fueran reforzados por los soldados de Southern Chu. Caminé a través del mar de sangre, cuidando de que ninguna manchara mi ropa. Pero debido al río de sangre a mis pies, mis zapatos se empaparon de sangre. Sin embargo, tuve suerte. Mi ropa no se manchó. Para cuando soporté los olores y los gritos, y subí a las almenas, los últimos soldados de Su fueron abatidos. Miré desde las almenas y vi a los jinetes de caballería de Su regresar. El general de armadura roja miró fijamente hacia la ciudad. Detrás de él, el humo y el polvo se agitaban, lo cual anunciaba la aproximación de las fuerzas de mi país. De repente, el general de armadura roja gritó una orden y cargó con su caballería. Luego vi cómo estos jinetes fueron rodeados, debilitados y finalmente derrotados. A lo lejos, vi al general de armadura roja usar su espada para cortarse la garganta, maldiciendo mientras moría. Me estremecí por dentro. La guerra era muy diferente a la forma fácil y ligera en que se relataba en los libros de historia. A los ojos de los 10.000 soldados de Su que guarnecían la prefectura de Ba, éramos un enemigo malicioso que pretendía matarlos y robarles sus ciudades y tierras. Pero, ¿qué se suponía que debíamos hacer? En este momento, despreciaba profundamente esta guerra. Para cumplir los intereses de Great Yong y Southern Chu, el reino de Su debía ser aniquilado. ¿Valía realmente la pena usar un río de sangre para obtener alegría para aquellos de arriba? Después, enfermé. La sangre y los gritos desgarradores me impidieron dormir, me impidieron comer. Durante la marcha forzada del ejército, mi enfermedad empeoró progresivamente. Más tarde, una noche, fui visitado por Xiao Zunzi. Él me levantó y dijo: Entiendo por qué te enfermaste. Deberías guardar tu barata simpatía. Nuestros 2 bandos se han convertido en enemigos. Estamos en guerra. Si perdiéramos, perderíamos nuestras vidas y no podríamos regresar a casa. ¿Qué virtudes tradicionales, qué 4 lazos sociales? Solo sé que necesito mantenerme con vida. Por ti, necesito mantenerme con vida. ¿Y tú? Al menos, necesitas mantenerte con vida por mí. Recuerda, salvaste mi vida. Si no me permites pagar esta deuda, definitivamente no te permitiré morir. Como en trance, miré las lágrimas que caían por el rostro de Xiao Zunzi y respondí: Xiao Zunzi, hermano. Sé que me consideras un verdadero hermano. Pero constantemente te maltrato y sin embargo, sigues cuidando de mí, sigues protegiéndome. Estoy a punto de partir. No debes sentir tristeza. No me debes nada.
Xiao Sunzi me abofeteó ferozmente y reprendió. ¿Por qué crees que te sigo? Nunca me has menospreciado y me has tratado como a una persona. Eres mi maestro. Me has ayudado a aprender artes marciales. Sin ti, no hay nadie más que siquiera me miraría. Si murieras, te seguiría. Seguiremos siendo hermanos en la próxima vida, permitiendo que siempre estés ahí para mí. Mis lágrimas fluían libremente. Así es. ¿Cómo podría morir? Aún tengo un hermano. Si muriera, Xiao Sunzi estaría solo. Siempre supe que Xiao Sunzi venía a verme continuamente porque lo trataba como una persona, alguien con carne y sangre. Nunca lo consideré como un humilde eunuco o una persona sin rostro. Humph. El reino de Su no significaba nada. La muerte de tu gente no tenía nada que ver conmigo. Ni hablar del reino de Su, incluso si el Chu del Sur fuera destruido, no me importaría en lo más mínimo. Durante estos últimos días, mientras estaba gravemente enfermo, aparte de Xiao Sunzi y los médicos del ejército, no vi a nadie más. Aunque el príncipe de vino a verme 2 veces al principio, pronto se olvidó de mí. Con dificultad, me incorporé y ordené. Tráeme 2 pastillas del frasco de porcelana blanca de mi bolso. Xiao Sunzi siguió inmediatamente mis órdenes. Con dificultad, tomé 2 de las pastillas y dije: voy a descansar un rato. Mañana por la mañana, prepárame un desayuno abundante. 3 días después, durante los cuales estuve en coma, desperté y finalmente pude comer el desayuno que Xiao Sunzi había entregado. Salí de mi tienda y miré el cielo soleado y sin nubes. Extendí mis brazos y respiré profundamente. Le dije a Xiao Sunzi que informara al supervisor del ejército Guan que iba a montar en su carruaje ya que acababa de recuperarme. Durante las docenas de días en los que estuve enfermo y confinado a la cama, el avance del Chu del Sur había progresado relativamente sin problemas. La captura de la prefectura de Bea fue un duro golpe para la confianza de las fortalezas más pequeñas en el camino. Utilizando la estrategia de asaltos fuertes y engaño suave, el progreso de nuestro ejército fue más rápido de lo esperado. No sabíamos cómo le iba a Dayon en su frente ya que no recibimos información al respecto. En los días siguientes, como acababa de recuperarme, no se me asignaron demasiadas tareas, aprovechando el tiempo libre para escribir versos. No dije nada más. Aunque el príncipe de vino arrepentido a ver cómo estaba, me negué a perdonarlo. Originalmente me había tratado como alguien importante. Pero una vez que me enfermé, rápidamente me descartó. Como resultado, expresé apáticamente mis agradecimientos. Como estaba frecuentemente con el supervisor del ejército Guan, no tenía que preocuparme de que el príncipe de me dificultara las cosas. Era exactamente tan mezquino. ¿Y qué? Con esto, el ejército del Chu del Sur llegó ante Luochen, encontrándose con la armada que había llegado previamente. Luochen era la defensa protectora de la capital del reino de Shu, Chengdu. Aquí se reunía un ejército de 50.000 soldados de Shu. El famoso general de Shu, Wei Xian, comandaba 20.000 tropas frente a Luochen cerca de las montañas, mientras que el gran general Longbu comandaba la guarnición de 30.000 hombres de Luochen. El ejército y la armada combinados del Chu del Sur atacaron rápidamente el paso Fushui. La guarnición luchó amargamente durante varios días antes de abandonar el paso y retirarse. La fuerza combinada acampó en el paso Fushui. El príncipe de sabía que la próxima batalla sería larga y prolongada, y solo desplegó cuidadosamente las fuerzas defensivas, mientras ordenaba a la armada patrullar el río Fushui para aislar a Luochen de cualquier refuerzo. Como la puerta norte de Luochen estaba contra el Fushui y la puerta sur contra las montañas, el príncipe de utilizó su armada para transportar su ejército y atacar Luochen desde el este y el oeste. Pero ante el apoyo de Wei Xian desde el exterior, el Chu del Sur no pudo obtener la ventaja incluso después de varios días de conflicto sangriento. Viendo el agotamiento de sus soldados, el príncipe de decidió retirar sus tropas. Aparte de los movimientos ocasionales de la armada, descansó a sus tropas junto al Fushui y se preparó para renovar la batalla. Aunque estábamos lejos de Chu del Sur, podíamos confiar en la línea de suministro acuática y en los abundantes recursos de Sichuan. Como resultado, no nos faltaba ningún suministro. Sin embargo, la guerra entró en un punto muerto. El 27º día del 11º mes, finalmente recibimos noticias sobre el frente de Gran Yong. Gran Yong había enviado al príncipe de Yong, Li Chi, al frente de 200.000 soldados.
Como habían sobornado al comandante de la guarnición de Yampin Pass, pudieron capturar fácilmente el paso. Granyong luchó y ganó continuamente numerosas batallas, utilizando solo 2 meses para capturar Nanzen. Aunque la región este de Sichuan también era parte del reino de Shu, la gran mayoría de la prosperidad de Sichuan se encontraba en la región oeste. Como resultado, la gente de la región este de Sichuan estaba resentida. Cuando Li Qi entró en la región, se aseguró de que sus soldados no cometieran ofensas. Rápidamente destruyó cualquier fuerza remanente de Shu y también limpió la región de bandidos. Después de no más de 3 meses, la región este de Sichuan estaba completamente pacificada. Después, Li Qi lideró su ejército contra Jiamen Pass. Si Jiamen Pass cayera, entonces no habría nada que se interpusiera entre el ejército de Granyong y Chengdu. Enfrentándose a enemigos en 2 frentes, el rey de Shu, Men Yun, se encontró en una situación de emergencia donde no tenía suficientes tropas para defender todo. Jiamen Pass tenía 90.000 soldados defendiéndolo. Además, envió 20.000 soldados para defender Luochen. Como resultado, Chengdu no tenía tropas. El 12º día del 11º mes, los 20.000 refuerzos entraron en Luochen con la ayuda de Longbui Weixian. Cuando el príncipe de vio el informe, su rostro se oscureció. Incluso si Granyong se retirara, su control sobre Yampin Pass aseguraba que controlaban la región de Anzón. Mientras que si no capturaba Luochen, no había forma de que pudiera defenderse del ejército de Shu. No quería retirarse a la prefectura de Bea, ya que significaría renunciar a todo el territorio capturado. Como resultado, Chu del Sur estaba aún más ansioso por atacar. Pero después de enfrentarnos durante varios días, hubo poco o ningún progreso. ¿Cómo no iba a causarle preocupación? Una consolación era que nuestros refuerzos también habían llegado, aumentando nuestra fuerza total a 90.000 hombres. Como mínimo, no seríamos obligados a retirarnos en derrota. Bajo estas circunstancias, enfrentando el ataque de 2 frentes de Granyong y Chu del Sur, Shu finalmente caería. El problema era que Chu del Sur podría no terminar con Chengdu. Para mí, estos pocos días pasaron bastante tranquilos. Aparte de comer mis comidas, vagaba por todas partes. Por supuesto, frente a los agentes y asesinos de Shu, me aseguraba de no alejarme demasiado del campamento. Además, no podía ser demasiado ocioso, de lo contrario despertaría la envidia de los demás. En cualquier caso, no podía hacer nada para intervenir. Aprovechando mi enfermedad, Rong Yuan se hizo cargo de mis deberes. Según él, todavía estaba enfermo en la cama. Pero no me molesté en discutir. En cualquier caso, no perderíamos en esta próxima batalla. Aprovechando mi tiempo libre, aproveché la oportunidad para hablar con Xiao Sunzi sobre encontrar guardias personales. Xiao Sunzi pensó durante bastante tiempo, encontrándolo extremadamente difícil. No conocía a muchos artistas marciales hábiles para presentarme. Según él, a todos los artistas marciales hábiles con los que había luchado, los había matado. Además, estos guardias debían ser leales. Esto era más difícil. Sugirió seleccionar a un eunuco al que pudiera tomar como discípulo y entrenar para que me protegiera más adelante. Rechacé esta sugerencia. Una razón era que esta propuesta llevaría demasiado tiempo. Otra razón era que los eunucos no podían salir constantemente del palacio. Pensando durante un tiempo, Xiao Sunzi sugirió: ¿Qué tal esto? Después de unos años, fingiré mi muerte y dejaré el palacio para venir a quedarme a tu lado. Originalmente había decidido asentir con la cabeza, pero me di cuenta de que las cosas se volverían problemáticas si Xiao Sunzi fuera reconocido. Dije de manera directa: ¿qué tal esto? Estoy dispuesto a renunciar cuando regrese a la capital. ¿Cómo parece que no te gusta vivir en el palacio? Ambos podemos irnos a viajar por el mundo. Pensándolo bien, Xiao Sunzi respondió felizmente: No es una mala idea. Hace mucho tiempo que quiero viajar por todas partes. Me cansé de Jianye hace mucho tiempo. ¿A dónde deberíamos ir? Después de pensar, respondí: en cualquier caso, el reino de Shu va a ser destruido. Si Great Yon y Southern Chu permanecen en paz, podemos ir a Great Yon. Una vez que estalle la guerra entre Great Yon y Southern Chu, podemos ir a Northern An. Si Great Yon va a la guerra con Northern An, podemos regresar a Southern Chu. Durante las próximas décadas,
Tenemos mucho tiempo para viajar por todas partes. Si, en algún momento, nos cansamos de viajar, podemos encontrar un lugar para establecernos. La cara de Xiao Xunzi estaba llena de anhelo. Justo cuando estábamos planeando nuestro futuro, Xiao Xunzi de repente se lanzó sin previo aviso al arbusto del patio. Su silueta era como la de un demonio, increíblemente ágil. Desde dentro del arbusto, una silueta gris salió disparada. Las dos siluetas se fusionaron antes de separarse. Xiao Xunzi retrocedió varios zang antes de que su silueta se volviera, dando volteretas en el aire, lanzándose una vez más. La otra persona luchó apresuradamente, pero fue golpeada en el pecho por Xiao Xunzi y fue arrojada al suelo. Al ver que Xiao Xunzi asentía hacia mí, caminé ligero hacia él. Esta persona era un joven de 20 años con una apariencia ordinaria que fácilmente podría desaparecer entre la multitud. Llevaba el uniforme de un soldado de Southern Chu, pero podía ver que el uniforme no era del tamaño correcto. Además, podía oler el ligero aroma de la sangre. Este hombre era un agente de Shu. En circunstancias normales, debería entregarlo por dos razones: primero, para obtener mérito; segundo, como mi deber. Pero no quería que el príncipe de se enterara de lo que había dicho antes. Mi mente inmediatamente produjo un deseo de matar. Le di una mirada a Xiao Xunzi. Entendiendo mi mirada, Xiao Xunzi levantó la palma de su mano y se preparó para golpear la cabeza del hombre. El hombre abrió dolorosamente los ojos y vio las acciones de Xiao Xunzi. Rodó con dificultad. Xiao Xunzi se rió con dureza, volteando la palma de su mano y continuando golpeando la cabeza del hombre. Al ver la tristeza e indignación en los ojos del hombre, no sabía por qué, pero ordené: «Detén tu mano». La palma de Xiao Xunzi había alcanzado la cabeza del hombre cuando me escuchó llamar. Retiró bruscamente su mano, retrocediendo a mi lado. Solemnemente, declaré: «Hermano, debo matarte. Si tienes algún último deseo, puedo cumplirlo». Con una expresión emocional en su rostro, el hombre sollozó. Por favor, libera a mi esposa. Me quedé atónito. ¿Cuándo robé a su esposa? No recuerdo haber hecho algo así.